días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés visualizando o me estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona el pensamiento científico en algunos aspectos clave sobre la investigación. Primero, vamos a ver cómo se construye una investigación desde cero, paso a paso. Y después vamos a hablar de una técnica fundamental, que sería la observación, que es una de las técnicas más utilizadas, se podría decir. Y algunas variantes, la estructurada y la no estructurada. ¿Te interesa investigar, estudiar o simplemente entender cómo se genera el conocimiento? Quédate, que posiblemente eso te vaya a servir. Empezando por el proceso de investigación. La investigación no empieza con una respuesta, sino con una idea. Esa idea puede venir o de una experiencia personal, de una noticia, de una charla, de un libro o simplemente de una duda que nos cruza. De ahí arranca un proceso sistemático con varias etapas. Las etapas son las siguientes. Primero que nada, la elección del tema. Las ideas deben ser novedosas para resolver un problema y deben de generar nuevas preguntas y conectar con una realidad concreta. Sí, esto es muy importante. Punto número 2. Debe tener una revisión bibliográfica. Acá se explora qué se ha dicho antes sobre el tema. Sirve para no repetir lo ya hecho y para fundamentar nuestro trabajo. Tiene que ser, como se ha mencionado, una información nueva. No vamos a redundar sobre información que ya esté guardada o apilada en archivos propios, ¿verdad? Punto número 3. Planteamiento del problema. Se define la situación que se va a estudiar. El problema debe ser observable, medible y formulado como una pregunta clara. Además, tiene que relacionar conceptos o variables. ¿Sí? Eso también es muy importante. Punto número 4. Teniendo todo lo anterior definido, los objetivos. Se establece que queremos lograr. Pueden ser tanto específicos como generales. Por lo usual puede tender a ser un general, no se pueden incluir varios generales, pero por lo usual es un general y por lo mínimo 4 específicos. Punto número 5. La justificación y delimitación. ¿Por qué vale la pena investigar esto? ¿A quién beneficia? ¿Qué impacto puede tener? Y muy importante, el dónde, el cuándo y en qué contexto se va a desarrollar la investigación o el tema del cual se va a desarrollar el tema, la investigación. Punto número 6. El marco teórico. Lo incluyen, como se ha mencionado, los antecedentes, las teorías y definiciones claves. Es el soporte conceptual de toda la investigación. ¿Sí? Sobre ello nos vamos a extender más. Básicamente sería toda la información a nuestro alcance, teóricamente hablando, tanto que se haya encontrado como la que se haya eh, eh, encontrado también, pero de una manera, pues, como la observación, puede ser con cuestionarios, de dos maneras, ¿verdad? Tanto con antecedentes, como se mencionaba, como con información nueva que se vaya agregando. Metodología. Se define el enfoque, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. El diseño de la investigación, los instrumentos, técnicas y estrategias. Aquí se va a definir exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Teniendo ideas, teniendo ya como tal una teoría, casi todo ya formulado, la metodología básicamente va a ser el cómo vamos a definir nosotros la investigación, cómo se va a desarrollar a cabo, ¿verdad? A partir de ese punto. Punto número 8. La recolección y análisis de datos. Se aplican las técnicas definidas y se interpretan los resultados. Y el punto número 9 serían las conclusiones. Se responde a la pregunta inicial con la que empezó todo, ¿verdad? Y se reflexiona sobre los hallazgos. eh, Además de que se puede proponer futuras investigaciones. Eh, Todo esto gira siempre alrededor de un objeto de estudio. ¿Sí? Recordemos siempre eso.
qué es el sistema o el fenómeno donde se encuentra el problema. Por ejemplo, desarrollar como tal una comunidad, un proceso productivo, un grupo social, una tecnología, etcétera, ¿sí? Sobre el general, ¿verdad? Vamos a nosotros a definir un marco de personas, puede ser, yo que sé, vamos a hacer el estudio sobre estudiantes de la Universidad de Landívar, sobre la Universidad del Valle, pues hay muchas universidades, ¿verdad? Ah, la parte 2, los tipos de observación. Una vez definido el problema y el objeto que se podría tener en claro, se podría decidir cómo se va a empezar a recolectar los datos. Y hay una técnica clave, la observación. Observar en ciencia no es simplemente mirar, es registrar con atención, con foco y muchas veces con instrumentos o guías. La observación puede ser parte de la investigación cualitativa o cuantitativa y además se puede clasificar de varias maneras, pero vamos a centrarnos específicamente en dos, que sería la observación estructurada y la no estructurada. En la observación estructurada, también conocida como sistemática, es un tipo de un método planificado con anticipación. ¿A qué se refiere? Que se observa lo que ya fue definido como importante, conductas, eventos, situaciones específicas. De por sí ya tenemos definidos cuáles serían los puntos claves en los cuales se va a enfocar la persona o los observadores a ver, a tener más detalle o más cuidado minuciosamente, ¿ok? Eh, en este método se usan instrumentos como listas de chequeo, escalas o fichas. Se reduce mucho también la subjetividad. Es ideal también para estudios cuantitativos o comparativos. Por ejemplo, podríamos decir que un docente observa el comportamiento de sus estudiantes en clase con una lista que incluye la atención, la participación, el trabajo en grupo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces ya tendría como tal definido una lista sobre los conceptos o las actitudes o acciones que van a ejercer sobre sus estudiantes, o sea, su grupo de estudio, ¿verdad? Y ya, eso sería una observación estructurada. Ahora bien, una observación no estructurada, también llamada libre o abierta, es un método que no tiene un guión fijo, ¿sí? El observador registra lo que considera relevante en el momento. Es más flexible, ideal para contextos desconocidos o muy cambiantes. Se usa en investigaciones cualitativas, donde se busca entender a fondo una situación o fenómeno, al igual que en la situación anterior, ¿verdad? Ejemplo, pues podría ser una investigadora que observa una comunidad rural, por decirlo así, pues sí, gente de pueblo, sin categorías previas, simplemente tomando nota de lo que ocurre en el entorno. Ambos tipos de observación, también hay que definir eso, tienen ventajas y limitaciones. La elección depende del enfoque, siempre, siempre, del contexto y de lo que se quiera lograr. Si es una investigación un poquito más profunda o ya están en esa etapa, pues sí, ¿verdad? Estaría bien en ese caso eh, usar una estructura, ¿verdad? Ahora si estamos hablando de algo que ocupa grandes rasgos, eh, pues puede usarla no estructurada y no pasaría nada. Eh, bueno, y como siempre, recordemos esto. Toda investigación empieza con una pregunta, pero necesita un método para transformarse en conocimiento. Y entre las herramientas más valiosas para recolectar datos, esa mirada curiosa, pero entrenada que nos permite entender lo que nos rodea. Entonces podemos pues, definir que en efecto, la que básicamente usar la vista no es simplemente mirar, sino que se trata de observar muy bien los detalles y que se puede estructurar, ¿no? Además de que se entendió cuáles eran los pasos, el proceso para una investigación. Pues sin nada más que agregar, anímate a mirar distinto, ¿no? Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta la próxima.